Hola y un saludo a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo. Bienvenidos a un episodio extra del Bar Celeste que vamos a grabar en esta ocasión en un día festivo aquí en los Estados Unidos, que es el día de Martin Luther King. No tengo que estar en la universidad hoy porque es día festivo y tengo puesta la camiseta del Octavio, mítico equipo de balonmano. A mí me encanta el balonmano, es un deporte que siempre me ha gustado mucho y además en el Octavio pues jugó mi padre y entonces pues como homenaje a él y a un deporte que siempre me ha encantado, a pesar de que aquí en los Estados Unidos pues no tiene prácticamente ninguna popularidad, pues hoy, aunque vamos a hablar del Celta, tengo puesta la camiseta de la Academia Octavio número 74 y al otro lado de la línea cibernética en Vigo tenemos a Mon Catalina, lo conocéis, del Bar Celeste por supuesto, colaborador habitual y además porque comenta los partidos del Celta en las ondas radiofónicas viguesas. Mon, un placer tenerte de nuevo. Feliz año 2023. ¿Qué tal, Antón? Igualmente, feliz año, un placer estar otro año más en el Barceleste, ya un clásico de los mentideros futbolísticos relacionados al Celta y de la actualidad y del análisis. Y yo encantado de seguir participando con vosotros, de seguir viéndonos y de seguir hablando de, bueno, pues de esta evolución del Celta que además no nos da para aburrirnos porque lo de la mitad de la tabla me parece a mí que va a costar llegar a ella. Va a costar, estoy de acuerdo. Llega Carvajal, Carlos Carvajal, el portugués, y el Celta tiene, igual que los demás equipos de la liga, todo un mes mundialista para prepararse para el resto de la temporada. Y el Celta llevaba mucho tiempo sin ganar, consiguió hacerlo frente al Elche, nuevo empate en casa, uno ya ni se acuerda cuál fue la última vez en la que el Celta ganó los 3 puntos en Balaídos, pero creo que fue en el mes de octubre, me decía mi padre. Y bueno, pues tenemos a un Celta que en cierto modo continúa con algunos de los problemas que tenía con Coudet y en otros casos pues parece que hay cambios. De lo que quiero hablar hoy sobre todo, más que específicamente del partido frente al Villarreal 1-1 en Balaídos, es de cómo tú ves a este Celta de Carlos Carvajal y cómo piensas que el Celta va a ir evolucionando a lo largo de los partidos que quedan, que son muchos, pero que van a ser, yo creo que, bastante complicados. Comenzamos, Mon, con tus impresiones acerca de ese revulsivo desde el banquillo que en principio se supone que tiene que ser Carvajal. Sí, a ver, todo cambio exige de paciencia y de tiempo, ¿no? Evidentemente. Aquel revulsivo que fue Coudet, más desde lo anímico y desde lo motivacional, cuando llegó y que habíamos encadenado 4 victorias consecutivas para luego entrar en una especie de crisis con 4 derrotas, acuérdate aquellos picos que habíamos dado en el principio de la era Coudet, no suele ser lo más habitual, ¿no? Lo normal es que la llegada de un entrenador conlleve a una época en la que la plantilla tiene que aclimatarse, tiene que acondicionarse a las ideas del nuevo técnico. Y yo creo que es un poco lo que está pasando, ¿no? Porque además tú piensas que estamos ante un entrenador poco continuista con respecto al anterior. Es un estilo de entrenador bastante diferente. Si Coudet basaba fundamentalmente su trabajo en la parte anímica, en la parte motivacional, en la parte de la actitud por encima de todo y en contar con 12, 13 jugadores al estilo clásico, ¿no? Había una distinción muy clara entre titulares y suplentes. Da la sensación de que con Carvajal tanto lo uno como lo otro se han puesto en discusión y se han puesto encima de la mesa, ¿no? Lo primero no es tan positivo porque sí que es verdad que en la parte negativa yo empiezo a percibir que esa intensidad y esa capacidad que tenía el Celta de Coudet de morder la hemos perdido un poquito con Carvajal. Tengo la sensación de que el 11 no es tan intenso como era contra Coudet, no es tan incómodo, no es tan pegajoso con el rival, pero sí que es verdad que en la parte positiva sí que estamos viendo irrupciones de jugadores que su presencia era puramente testimonial, como el caso de Luca de la Torre, ¿no? Que está siendo una de las sorpresas agradables del Celta de Carvajal. Y a partir de ahí, pues, el manejo de variedades tácticas que no veíamos, ¿no? Hemos pasado de un innegociable 4-4-2 a un manejo un poco más rico de los dibujos tácticos y de los sistemas, ¿no? Carvajal parte generalmente, o por lo que hemos visto hasta ahora, de un 5-3-2, con carriles muy profundos, con un intercambio a veces de posición entre Hugo Mayo y Mingueza muy interesante desde el punto de vista táctico y que creo que todavía exige de
algunos ajustes, pero no es completamente inamovible, ¿no? Porque en un mismo partido vemos riqueza táctica, diferentes dibujos en base a lo que Carvajal cree que exige el partido. Y concretando en el tema del Villarreal, yo creo que el plan de Carvajal era el que salió en el partido, es decir, plantear un partido con el bloque bajo, cederle el balón al rival, que es otra de las diferencias que estamos viendo. Coudet exigía que el Celta fuese dominador, que el Celta impusiese su ritmo, su posesión, y Carvajal está dispuesto a entrar en una negociación con respecto al rival, ¿no? Es decir, ve que tiene al Villarreal delante y ve que nos va a costar muchísimo el imponer la posesión y el imponer nuestro modo de ver el fútbol, y no tiene ningún problema en cederle el balón al rival e intentar hacerle daño a través de otras opciones que, si quieres, entramos a debatir ahora. A mí me parece que uno de los problemas que tiene eso de cederle el balón es que a mí me da la sensación de que el Celta es un equipo que tiene muchos más problemas cuando no tiene el balón en su posesión. Creo que en el caso del partido frente al Villarreal no fue tanto así, porque creo que el Villarreal no jugó uno de sus mejores partidos, por ponerlo de una forma suave, porque tuvo prácticamente el balón durante todo el primer tiempo. El Celta no tuvo demasiado el balón, pero a pesar de eso, en el primer tiempo creó más ocasiones que el propio Villarreal. Esto no habla muy bien de un equipo que tiene el balón, porque no es lo que no es el número de minutos que uno tenga el balón, sino lo que hace con ese balón, ¿no? Desde ese punto de vista, a mí me preocupa un poco, o me preocupó en el partido del Villarreal, ver al Celta tan defensivo en el primer tiempo. No sé cómo ves tú eso, no sé si tú piensas que eso es algo positivo, porque indica que el Celta tiene varios registros de juego. Yo lo veo más como una manera de jugar en casa, casi como si estuviese jugando fuera. Y no me gusta mucho eso. No me parece que el Celta tenga que ir a por todos los partidos ya desde el principio y jugar de una forma kamikaze, que tampoco creo que lo hiciese con Coudet, pero me preocupa que a cualquier equipo, porque prácticamente todos los equipos son ganables en estos momentos en la Liga Española. No hay ningún equipo que digas, pues ya salgo y he perdido el partido. Quizá los dos grandes de siempre por diferentes cuestiones, pero yo creo que el Villarreal, por ejemplo, no es un equipo al que no se le pueda ganar en Balaídos, y daba la sensación con el dibujo táctico de la primera parte de que el entrenador del Celta, Carlos Carvajal, estaba entregando el balón como si el Celta no pudiese tener el balón ya desde el principio del partido, cuando yo creo que el Celta juega mucho mejor y sobre todo más cómodo cuando tiene el balón más tiempo. No sé cómo ves tú eso. Fíjate, yo creo que este es el debate central de todo lo que hay alrededor de la llegada de Carvajal, ¿no? Es decir, ha supuesto el mayor cambio con respecto a antes, además de contar con más jugadores, pero esencialmente aquí de lo que estamos hablando es de un cambio de modelo, de un cambio de idea fundamental a través de la cual hacerle daño al rival, ¿no? En el fútbol, evidentemente, nos tenemos que ir a la base de todo, ¿no? En el fútbol no importa jugar mejor que el rival, no es como otros deportes en donde si tú juegas mejor que el rival, absolutamente vas a ganar el partido. Esta es la riqueza del fútbol, la diferencia del fútbol. En casi todos los deportes, tú, si demuestras que eres mejor, acabas ganando. En el fútbol no siempre es así. Y en el fútbol lo único que cuenta es marcar un gol más que el rival. ¿Cómo llegar a marcar más goles que el rival? Esto no lo determina la posesión, que yo creo que es una moda y un concepto del fútbol contemporáneo que está demasiado presente en nuestras cabezas a la hora de analizar el fútbol, pues por todo lo que fue el guardiolismo, por todo lo que fue en España también Luis Aragonés, el tiki-taka, el campeonato del mundo, y que se fue trasladando por un concepto absolutamente novedoso y genial de Guardiola, que ha sido, que yo creo que ha sido se estudiará en la historia del fútbol como el iniciador de esta nueva concepción del fútbol, en el que se atrae al rival para salir tocando y generar espacios, pues como fue la defensa adelantada de Arrigo Sacchi en su día, o como fue la Holanda del 74 o la Brasil del 70, ¿no? Es decir, es un momento absolutamente paradigmático para el mundo del fútbol, y estamos inmersos en ese debate y en eso, ¿no? Pero yo creo que hay que salir un poco de él. Sobre todo porque ni tenemos a Guardiola ni tenemos los jugadores que puede tener un entrenador de primer nivel, ¿no? Y creo que hay demasiado fundamentalismo a la hora de establecer en la posesión un medidor efectivo para llegar a la conclusión de que tu equipo juega bien. Es decir, a mí me pareció que el Celta contra el Villarreal jugó bien, pero sí, también en el estoy de primer acuerdo, tiempo. estoy de acuerdo.
Quiero decir, el entrenador planteó un plan y el plan le salió. ¿Qué ocurre? Que no fuimos capaces de materializar las ocasiones. Evidentemente, para meter gol, tú lo que tienes que tratar es de analizar el partido en tanto en cuanto tú seas capaz de generar más ocasiones que el rival. Yo creo que esto es lo único que puede el entrenador tener un poco en la mano para influir en su equipo, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo vamos a organizarnos para que el saldo de ocasiones sea mayor en el haber que en el debe, ¿no? Y el Celta ganó por goleada este partido. ¿Qué ocurre? Pues que en el fútbol, pues es otra de las particularidades, ¿no? Que hay días que generando 2 ocasiones metes 2 goles, o incluso 3 de alguna jugada aislada, y en esta ocasión es que el Celta acumuló 21 tiros a puerta, Antón? Que esto, Sí, sí. yo me acuerdo en los partidos con Coudet, que yo no estoy diciendo en absoluto que Carvallal sea mejor entrenador que Coudet, en esto podemos empezar a analizar y podemos llegar a sacar conclusiones más adelante. Pero lo quiero poner en positivo, en el sentido de que el Celta era un equipo que teniendo la posesión y en ataques estáticos, acuérdate de lo que hablábamos en el Barceleste hace unos meses, que era un equipo que tenía la pelota, pero que era completamente intrascendente, porque un rival ordenado, en posicional, metido atrás, el Celta no era capaz de desbordar, porque no tiene jugadores para generar superioridades en 1 contra 1, porque le falta ese Denis Suárez que sea capaz de enganchar entre el centrocampista y el delantero, y porque más allá del juego directo con Larsen, que era un poco el sistema que teníamos con Coudet, no éramos capaces de generar ocasiones. Y con Carvallal lo estamos consiguiendo. Y lo estamos consiguiendo siendo capaces de cubrirnos también, porque tampoco estamos sufriendo demasiado atrás. Yo me acuerdo que los partidos con Coudet, aquellos en los que generábamos más ocasiones, también éramos un equipo que concedía mucho atrás, ¿no? Entrábamos en una especie de intercambio de golpes de la que no siempre salíamos bien parados. Entonces yo esto lo veo como la parte positiva del partido contra el Villarreal, es decir, un equipo que estoy de acuerdo contigo en que hay muchos equipos en la Liga Española, sobre todo en Balaídos, que deben ser equipos catalogados como ganables, pero el Villarreal tampoco es cualquier equipo. Es un equipo de mucho nivel, es un equipo que tiene las cosas muy claras, que tiene un plantillón, ya viste los cambios que introdujo Quique Setién, los jugadores que tenía en el banquillo, y el Celta en el segundo tiempo apabulló al Villarreal, lo sometió absolutamente, y solo el desacierto en determinadas jugadas puntuales, la ocasión de Gabri Veiga, la doble ocasión de Yago Aspas, el remate de Tapia de cabeza, es decir, les entrábamos por todos los lados, ¿no? Y yo lo veo como una cuestión para ser positivos y desde luego, gran parte yo creo que es el mérito de Carvallal a la hora de haber leído el partido, no solo antes, sino en el durante, introduciendo cambios, introduciendo variantes tácticas, ¿no? Yo una cosa que veo de ese partido es que las cosas a Carvallal no le salieron tan bien en la primera mitad. Y entonces en la segunda mitad cambia de registro. Y ese es el registro que hace que el Celta se venga arriba. Porque ya digo que en la primera parte sí que creó más ocasiones, pero realmente con muy poco. Con lo cual el Villarreal no aprovechó el hecho de tener mayor dominio de balón, tener mejor plantilla, como tú dices. Cuando yo digo que un equipo es ganable, no me refiero a que tenga una plantilla peor o comparable a la del Celta. Evidentemente, la plantilla del Villarreal es una plantilla mejor que la del Celta, porque desde luego el Celta no ha hecho una muy buena preparación deportiva, lo hemos dicho, programación deportiva, planificación de la plantilla, etcétera. Esto lo llevamos diciendo y no lo voy a repetir, pero cuando uno juega 11 contra 11 sobre un terreno de juego, hay momentos en los que se ve que equipos como el Villarreal son equipos a los que se les puede ganar, ¿no? En la primera parte yo creo que era imposible ganarle al Villarreal con ese estilo de juego, porque el Celta no tenía el balón, estaba a merced de lo que hiciese el equipo contrario, porque el equipo contrario es el que llevaba el peso del partido. Lo que pasa es que no creó las ocasiones, no jugó de la manera que uno espera de un equipo como el Villarreal, que a mí me defraudó totalmente. Puede ser que parte de ese defraudarme tenga que ver, sin duda, con el planteamiento más defensivo y ordenado del Celta sobre el terreno de juego durante el primer tiempo. Pero es que jugar de esa manera haría imposible que el Celta, o muy difícil que el Celta pudiese sacar algo positivo de ese partido. La segunda parte demuestra que el Celta hizo los cambios que tenía que hacer, tuvo muchísima más presencia en ataque, había enganches entre el centro del campo y la delantera, porque en la primera parte prácticamente estaba Yago Aspas ahí solo corriendo y peleándose contra todo el mundo. Y la segunda parte fue muchísimo más positiva. Yo diría que, desde luego, por merecimientos que no tienen nada que ver en el fútbol, el Celta tendría que haber sacado los 3 puntos de ese partido. Me lleva también a otro comentario que continúa siendo el caso
tanto en la era Coudet como ahora en la nueva era Carvajal, que el Celta hace dos cosas que a mí me preocupan. Primero, y no sé si tú tienes algún comentario sobre esto. Primero, parece que el Celta juega la mitad de los partidos. Muchas veces el Celta juega una primera parte aceptable o buena, y en la segunda parte pues se deja ir. En este caso es al revés. La segunda parte fue mucho mejor que la primera. Ese es uno de los problemas que yo veo. No sé cómo lees tú eso. Y lo segundo es la cantidad de ocasiones que el Celta tiene que crear para marcar un gol. Yo creo que los problemas en la definición, no sé si es falta de confianza, no sé si es que simplemente los jugadores no tienen la calidad necesaria, no lo sé. No creo que sea esto último. Pienso que la falta de confianza y el nerviosismo quizá puede tener más que ver con ello, pero el caso es que la definición del Celta deja bastante que desear, porque hay que crear, como tú dices, una docena de ocasiones para conseguir marcar un gol. Y eso yo creo que en un deporte que, como tú decías antes, es un deporte de momentos y de aprovechar el momento y del carpe diem y el carpe golem, ¿no? Resulta que el Celta no es capaz más que de llevarse un punto en un partido que yo creo que por merecimientos y por juego incluso, sobre todo en la segunda parte, el Celta mereció mucho más. Sí, pero mira, me quedo con esto último que has dicho, ¿no? Es decir, el hecho de haber sido merecedores, yo creo que por bastante, de conseguir la victoria frente a un Villarreal, oye, para un equipo que está abajo, bueno, es para poner encima de la mesa, ¿no? Y para tenerlo ahí, y para construir en positivo, ¿no? A ver, es que un partido de fútbol tiene múltiples mini partidos de fútbol en sí mismo, ¿no? Son fases y tú tienes que esperar a que las fases buenas tuyas sean mejores que las de tu rival, ¿no? Y sobre todo cuando juegas contra un equipo así. Yo, efectivamente, en Balaídos, que estuve en el campo viendo el partido, en el primer tiempo hubo momentos de desesperación, realmente, como aficionado, porque además lo estás viviendo con tensión, lo estás viviendo con pasión, y el hecho de ceder el balón al rival y tú estar un poco a expensas, un poco de lo que hacen ellos, te genera cierta frustración, ¿no? Y en ese momento de calentura, en ese momento en donde estás nervioso, pues te genera una cierta ira, una cierta desesperación. Pero después, analizando el partido, mi sensación fue distinta. Yo el primer tiempo, la única pega que le pongo es que no me importa que el Celta espere atrás en determinados partidos, pues porque el entrenador considera oportuno a nivel de planteamiento que es lo adecuado. Me gustan los entrenadores que no son, y tengo que ser coherente con ello, porque se lo reprochaba a Coudet como un debe, el ser muy rígido con su sistema. Ahora que llega un entrenador, sería absurdo por mi parte decir que no me gusta que cambie de sistema. No, y a mí esta es una de las cosas que me parecen positivas de Carvajal en lo poco que hemos visto. Claro, otra cosa es que su planteamiento pues no resulta acertado, pero es que yo creo que su planteamiento, sinceramente lo digo, fue adecuado. Fue adecuado porque el Celta, visto a posteriori, mereció ganar el partido. Y si no lo ganó fue por algo que no está en la mano del entrenador, que es que Yago Aspas emboque a 5 metros, o Gabri Veiga, o que Reina esté mejor un partido que otro, que son ya cuestiones que el entrenador ahí no puede entrar. El entrenador lo único que puede hacer es poner los ingredientes adecuados dentro del campo para facilitar que tu equipo genere más ocasiones que el rival. Y eso se consiguió. Entonces, la idea general de todo esto es que yo creo que Carvajal le ganó la partida aquí que se tiene en el planteamiento. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Como punto de partida. Globalmente, en los 90 y tantos minutos, sí. Claro. Y después, entroncando un poco en lo que decías tú, que en el segundo tiempo como que se corrigió el déficit del primer tiempo, claro, pero es que yo la reflexión que quiero trasladarte es que a lo mejor en el primer tiempo, si salimos con Larsen y De la Torre, no conseguimos ese efecto revulsivo que conseguimos en el segundo tiempo. Pues porque el tempo del partido es diferente, porque Larsen a lo mejor, la temporada lo dirá y la trayectoria dirá, Larsen a lo mejor en determinados partidos, a mí me parece un jugador excepcional, pero no porque haya marcado ahora, ya te lo decía cuando no llevaba ningún gol, porque te ofrece cosas que vuelven locos a los centrales rivales, no solo por arriba, sino jugando de espaldas, sino yendo al desmarque de ruptura, que es un jugador fantástico y que tiene una velocidad que realmente en la tele no se aprecia, pero que en cuanto coge zancada deja atrás a los rivales, y que creo que demostró que tiene gol también, porque es una cuestión de rachas. A mí no me preocupa fallar ocasiones, a mí me preocupa no generarlas. Yo estaba muy preocupado cuando el Celta no generaba oportunidades de gol, porque eso te da una indicación, es un indicativo de que el equipo está enfermo a nivel de capacidad ofensiva, ¿no? Pero en eso Larsen es muy importante, Mon, porque es un hombre que abre muchísimos espacios y que desde luego
como tú dices, vuelve locos a los centrales. Además, es muy bueno, yo creo, jugando de espaldas a la portería, que es algo muy importante para abrir esos espacios, ¿no? Pero convendrás conmigo en que el Celta tiene un problema de gol, ¿no? Porque 17 partidos, 17 goles, 17 puntos y la mayor parte de los goles de Aspas, alguno de Veiga y poco más, ¿no? En una temporada que está tan igualada como lo está esta, excepto ese Elche que la verdad es que está teniendo unos problemas enormes y hay una grandísima diferencia de puntos, pues las cosas están muy apretadas y bueno, pues ganar un partido como por ejemplo el del viernes pasado es muy importante, ¿no? Porque, claro, en principio no te esperas tampoco que vayas a sacar con total seguridad los 3 puntos frente al Villarreal, pero es que al final ves este partido y te quedas con un sabor de boca de que lo que has visto te sabe a poco. Ese empate te sabe a poco, ¿no? Y bueno, no sé cómo ves tú el problema que el Celta tiene de cara a la meta rival. Bueno, fundamentalmente que seguimos teniendo unas Aspas dependencia, eso es evidente. Eso es evidente porque somos un equipo quinto por la cola que tiene un jugador que es de Champions. Entonces, claro, tienes una dependencia brutal y porque desde la dirección deportiva no se han hecho los deberes adecuados para paliar esa dependencia, ¿no? Pero es que también tenemos el problema de que nuestros extremos no están aportando a nivel de realización lo que se supone que los extremos tienen que aportar. Porque Carlas Pérez todavía no está siendo un jugador diferencial, se le ven cosas, pero en la faceta anotadora apenas ha brillado en Liga o en Copa del Rey. Y Franco Cervi es muchísimo más defensor que jugador de ataque o un jugador desequilibrante, ¿no? Entonces, claro, al final tú repasas la alineación tipo del Celta y imaginándote quién puede marcar gol en un partido, a no ser un tiro desde fuera de Beltrán, una jugada de balón parado a través de Idú, a través de Unai Núñez, son los de siempre. Son Yago Aspas, son en este caso Strand Larsen, porque juega arriba y porque todos esperamos que empiece a anotar más goles, o Gabri Veiga, que es un box-to-box, que es una irrupción extraordinaria, ¿no? Pero más allá de eso, el Celta, pues es uno de los debes que tiene, ¿no? Que la capacidad anotadora no es tan absoluto repartida por la plantilla, que sería lo idóneo. Otros años teníamos por las bandas un Nolito, un Orellana, que te marcaban 6-7 goles todos los cursos, además de las asistencias. Es decir, estaba mucho más enriquecido la plantilla a nivel de anotación, ¿no? Por la contra, bueno, yo creo que estamos mejorando algo en la faceta defensiva. Estamos tratando de secar pues esa especie de sangría que teníamos en goles en contra en la última era de Coudet, y sobre todo que concedemos menos ocasiones al rival, salvo en errores de salida de balón o en errores de bulto de un portero que, bajo mi punto de vista, no está a la altura de lo mínimamente exigible en primera división, sobre todo si lo comparábamos con Dituro, que era lo que teníamos y lo que incomprensiblemente dejamos marchar. Yo en lo que comentas de Marchesín no estoy tampoco tan de acuerdo, porque creo que Marchesín sí que ha tenido problemas, ha tenido errores evidentes, pero yo creo que a Marchesín se le está echando mucho la culpa de errores que en realidad son errores globales, ¿no? Por ejemplo, el gol del Villarreal, desde mi punto de vista, no es responsabilidad de Dituro. Para mí es un error global de la defensa del Celta y sobre todo en el contraataque del Villarreal, que con mucha facilidad se planta al borde del área cuando el Celta estaba saliendo. Yo creo que el despeje tampoco es tan malo, el despeje llega hasta el centro del campo. Es que el tema, Antón, es que no es un despeje. Es que, claro, yo entendería o estaría totalmente de acuerdo contigo si estuviésemos hablando de un despeje por parte del portero. Pero es que es un balón que el Celta tiene en posesión a través de Marchesín, en fase de iniciación de juego, que nadie le está molestando lo más mínimo, que tiene al equipo abierto porque te coge en fase de inicio, entonces los extremos se abren, porque lo normal y lo que esperas es que un portero, cuando inicia o juegue en corto, o si es en largo por el centro, juegue contra el jugador más alto, en este caso Larsen, o si estuviese paciencia, o si no, obviamente, y esto se aprende en cadetes, y tú que has sido portero lo sabes mejor que nadie, sí. La iniciación en juego en largo tiene que ir hacia la banda, porque coges al equipo abierto. Sí, en ese caso sí. En ningún caso esperas que vaya al medio al jugador más bajo, que era Franco Cervi, y encima corto, porque se quedó corto. Porque va en una especie de parábola con un toque de empeine por debajo. Y claro, evidentemente después el Z no está bien en defensa y sobre todo por un control sensacional también de Gerard Moreno, que es un control orientado fantástico y un disparo muy bueno. Perfecto. Pero para mí
si tenemos que hablar de porcentajes, el principal culpable de ese gol es Marchesín, porque es que no hace lo que el manual del portero dice que en una iniciación tienes que hacer. Y sobre todo, independientemente del gol, y ahondando un poco en este tema, a mí es un portero que, a pesar de que no tenga responsabilidad a lo mejor directa en todos los goles, pues porque a lo mejor ha tenido la mala suerte de que en jugadas puntuales pues le ha ido el disparo al rival, a la escuadra o al palo, o que no tenía... Me da una sensación de inseguridad permanente en el partido, porque no domina el área, porque me da la sensación de que no tapa lo suficiente, de que está mal colocado. Yo la sensación que tenía con Dituro, Antón, era de que era un portero con muchísimo más aplomo. Era un jugador que, cuando había balones colgados, con la envergadura que tenía, salía, se hacía dueño, que hacía paradas en 1 contra 1 muchísimo más determinantes. En definitiva, que era un portero que nos daba puntos, porque Dituro nos dio muchos puntos. También es verdad que tuvo algún error de bulto en salida de la pelota, sobre todo hacia el final de la temporada, que fue un poco con lo que nos quedamos al final. Pero fue un portero que, sobre todo en la primera vuelta, nos dio muchísimos puntos, a través de penaltis parados, a través de la seguridad que daba, a través de intervenciones. Y con Marchesín es que estoy esperando, a excepción del partido un poco del Elche, en el que sí que estuvo bien, el resto de partidos me ha dado una sensación de que en la portería en absoluto estamos bien cubiertos, sinceramente. Yo dije el año pasado que no pensaba que se necesitase contratar a un nuevo portero, porque creo que Dituro cumplió, y por el dinero que se iba a pagar por él sería una buena idea mantenerlo, porque, como se dice en inglés, si no está roto no lo arregles. Es decir, es un portero que estaba funcionando bien, a pesar de que tuvo sus errores como todos, y yo no habría cambiado el portero. Dicho eso, pienso que Marchesín no es un mal portero, y pienso que ha salvado más puntos al Celta esta temporada de lo que parece. ¿Tú crees? Pero también diré, sí, yo creo que sí, pero también diré también que yo creo que hay un problema de nerviosismo por parte del equipo en general. Y esto se traduce en la relación entre el portero y la defensa. Cuando las cosas no están saliendo bien y cuando el equipo está empezando a atravesar por problemas y está en una situación poco adecuada en la tabla, yo veo a muchos jugadores del Celta nerviosos, entre ellos a algunos jugadores de la defensa, que yo creo que no está en consonancia al 100% con el portero. Es decir, creo que este nerviosismo se nota en la relación entre portero y defensa, y no creo que sea solamente un problema del guardameta en sí. Es decir, la jugada que comentas del gol, por ejemplo, ¿no? Yo no veo ninguna razón en esa jugada para retrasar el balón al portero en esos momentos. ¿Por qué no salir a través de la propia defensa? ¿Por qué tanta obsesión con pasar el balón atrás como si fuese un pase de seguridad que se puede convertir en algo peligroso? No sé, no estoy, veo lo que dices, lo comprendo, y de hecho en ciertos momentos estoy de acuerdo, pero a mí no me parece que Marchesín sea un portero de un nivel tan diferente o mucho más bajo que el de Dituro, como para muchas de las críticas que ha estado recibiendo por parte de gran parte de la afición. Yo no lo veo realmente así, y estoy seguro de que el tiempo me dará la razón. Pero tampoco estoy diciendo que lo que tú digas sea falso. Entiendo totalmente tu visión, pero no me parece que sea un portero deficiente para este equipo, la verdad. Yo esperaba mucho más de él, porque a ver, es cierto que Marchesín probablemente esté pagando una parte de los platos rotos en el sentido de que, claro, en el ambiente colectivo existe la misma sensación que teníamos tú y yo, y es que teníamos un portero ciertamente cumplidor, como mínimo, que era Dituro, y que hemos prescindido de él para contratar a Marchesín. Entonces la gente, claro, el sentimiento colectivo que hay es: este señor tendrá que ser como mínimo como Dituro. Y claro, al más mínimo problema, pues claro, se lo van a hacer saber, se lo van a hacer pagar. Y en este sentido está pagando un poco esta sensación en el socio, en el aficionado que hay, de por qué nos hemos deshecho de Dituro para traer a este señor. Entonces al final le pitas un poquito más que si fuese otra la circunstancia. En cualquier caso, para ser un portero que venía del Oporto, que venía con la victoria de internacional o ex internacional, yo me esperaba otra cosa. Yo no veo, a mí no me da seguridad, y eso al final es lo que es la sensación con la que te quedas de un portero. Es
la sensación de tener a un jugador que, insisto, que te va a dar puntos, que te va a sumar, que te va a dar seguridad, que en las jugadas en donde te van a colgar balones va a dominar. Y después comentabas tú, y tienes parte de razón, en esa idea de jugar con el portero y de retrasar la pelota y de asumir riesgos. Bueno, es víctima un poco de lo que son todos los porteros, que es del fútbol moderno, ¿no? Un poco lo que comentábamos al principio Sí. de este capítulo, ¿no? Es que se juega así ahora y es un parámetro más a través de lo que se va a medir su rendimiento. Tiene que tener conceptos muy asentados que no son negociables en primera división. Ese despeje, o mejor dicho, esa salida de pelota, en ningún caso puede ser al medio y tan floja, bajo mi punto de vista. Es un error de concepto. O sales por atrás, o sales por abajo, o la tiras a saque de banda. Pero si no estás absolutamente seguro de que ese balón va en las condiciones idóneas para que tu jugador lo reciba, ese balón no puede ir ahí. Tiene que ir a un lado. Evidentemente, no provoca instantáneamente una ocasión de gol, porque después de ese error de Marchesín llega pues otros errores de posicionamiento o en los centrales a lo mejor de haber sido más expeditivos o haber hecho falta o lo que quieras, que también lo compro. Pero el error básico para mí en esa jugada es responsabilidad del portero, al menos en mi opinión o como lo vi yo en el partido, que no he visto la repetición de la jugada, pero me queda claro que el equipo en salida se abrió para iniciar porque no tenía una presión dura por parte del rival y Marchesín decidió tomó una decisión. De hecho, Mingueza se lo reprocha después, haciéndole gestos como diciéndole, es que tienes que ir por los lados y no por el centro. Y tomó esa decisión y nos salió caro. Yo creo que es responsabilidad suya, no es un error gravísimo, pero considero que es un fallo más que viene a engrosar una lista que sigue generando. Y te lo digo porque es que aquí en Vigo está generando muchísimas dudas. De hecho, fue silbado en Balaídos. Y ya te digo, es un portero que tengo la sensación de que la sensación que tengo yo es la que tiene el socio y el abonado, que no da la seguridad que daba Dituro la temporada pasada. Y viendo que eso es así, y viendo además que esa es la reacción de la afición, también pienso que la afición está siendo bastante dura con él. Pero bueno, esta es mi visión, ya digo, es posible. A miles de kilómetros de distancia, pero habiendo visto todos los partidos también, ¿no? Porque alguien me decía en Twitter el otro día, ¿tú no has visto ningún partido del Celta seguro? Digo, bueno, usted no sabe lo que yo he visto, lo que yo no he visto, pero bueno. De todos modos, lo que sí está claro es que el Celta va a punto por partido en estos momentos. Y yo no estoy seguro de que punto por partido sea suficiente para mantener la categoría este año. Y estoy viendo por aquí los partidos que va a tener el Celta en las próximas semanas. Y yo sigo diciendo que los equipos son ganables, pero van a ser partidos duros, porque hablamos de visita al Mallorca, se recibe al Athletic Club de Bilbao, visita al Real Betis y después se recibe la visita del Atlético de Madrid y después visita a uno de los equipos que a mí más me gustan de esta temporada y en general del fútbol español, que es la Real Sociedad de San Sebastián. Entonces, ¿esto qué nos dice, Mon? ¿Qué podemos esperar de este Celta de Carballal ante unas etapas de montaña importantes que se nos vienen encima? Yo no sé si con la planificación deportiva que se ha hecho este año, a pesar del cambio de entrenador y ese repulsivo y el cambio de estilo y tal y cual, ¿cómo ves tú el futuro a medio plazo de este Celta de Vigo en estos momentos con 17 puntos y con esta igualdad que hay por la parte baja y por todas las partes en realidad de la clasificación de la liga? A ver, cuando no ha sido capaz de puntuar contra Almería o Valladolid o ha sacado solo un punto en casa contra Getafe o Sevilla o Español, por poner ejemplos de equipos que están abajo y que son de tu liga, no te queda más remedio que sacar esos puntos contra equipos que están un poquito más arriba. Al final son matemáticas. Por ahí va mi comentario sobre este punto, claro, que sabe a poco frente a un Villarreal que es ganable. Claro, el Celta, fíjate, con el Chacho Coudet, una de las cosas que fue capaz de conseguir Coudet es que los partidos que tenía que ganar los ganaba. Es decir, el Celta era el cabeza de ratón, un poco de la liga, ¿no? No llegaba a cola de león porque siempre se quedaba ahí, pues, noveno, décimo, y aunque, a pesar de que hace un par de años estuvimos cerca de jugar la Europa League, pero bueno,
También unos años antes estuvimos a un tris de bajar a segunda división. Sin duda. Pero bueno, con Coudet se consiguió llegar a la sensación, al menos, a la sensación, no, a la certeza de que el Celta era quizás, si no el mejor, uno de los mejores equipos de lo que son los llamados pobres de primera división, ¿no? Es decir, que exceptuando evidentemente los 4 grandes y los equipos nobles, Real Sociedad, Athletic de Bilbao, Villarreal, Sevilla, Valencia, tal, el siguiente ya era el Celta. Es decir, era el 10º casi siempre, el 11º. ¿Pero por qué? Porque los partidos contra los de abajo los ganaba. Es que Coudet fue uno de las grandes aportaciones. Decíamos, joder, es que no le ganamos nunca a los equipos buenos, siempre nos pasan por encima. Claro, pues que a los de abajo les estamos ganando. Y al final, para mantenerte, son partidos de 6 puntos, por así decirlo, ¿no? Es que son mucho más importantes 3 puntos contra el Almería que 3 puntos contra el Athletic Club o contra la Real Sociedad, ¿no? Es que, paradójicamente, a pesar de que en teoría te cuestan menos, porque son más ganables, tienen mucho más valor por el gol average y porque ellos no puntúan, etcétera, etcétera, ¿no? Dicho esto, es que es lo que ahora toca remontar lo que no hemos sido capaces de conseguir. Es fundamental no perder en Mallorca, es fundamental no perder el tren de estos equipos que tenemos 17 puntos, porque sería dramático llegar al final del partido contra la Real Sociedad en una situación en la que estemos descolgados de la mitad de la tabla. Al final esto se trata de que en tu vagón haya el máximo número de candidatos posibles, porque al final eso es lo que te da la mayor capacidad estadística para mantenerte en primera. Si llegamos a las últimas jornadas con 3 puestos de descenso para repartir en 5 equipos, pues lo vamos a tener complicado. Es cierto que el Elche está prácticamente desahuciado, pero hay dos plazas más. Si vamos a llegar para esas 2 plazas con 4 equipos, y si encima de esos 4 equipos, 2 de ellos son Español y Sevilla, que son unos compañeros de viaje todavía más complicados, pues me empieza a poner nervioso, ¿no? Para ello, pues hay que puntuar como sea Mallorca, ya no te digo ganar, porque sería, bueno, oye, alcanzar los 20 puntos, que es una cifra más o menos razonable para alcanzar la primera vuelta, y después tratar de que Balaídos sea un absoluto fortín, es decir, tenemos que sacar mucho más rendimiento de Balaídos. Se nos están yendo partidos, se nos están yendo puntos que al final de temporada es que los vamos a echar mucho de menos, Ese ¿no? es un punto muy débil del Celta, porque en casa las estadísticas de puntos y de partidos ganados, empatados y perdidos, la verdad es que son de Halloween prácticamente. Sí, es una fortaleza que hemos perdido. Con Coudet, una de las fortalezas de Coudet era que en Balaídos nos hicimos muy fuertes desde que llegó. Mantuvimos, sobre todo en la final de la primera temporada y segunda temporada, bastante buen rendimiento en Balaídos, fuera de casa muy mejorable, pero es que este año estamos empezando a hacer aguas en casa, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que viene un calendario complicado, vamos a jugar contra el Athletic de Bilbao, contra el Atlético de Madrid, contra la Real Sociedad, es decir, nos vamos a enfrentar con 3 de los 6 primeros y sobre todo el partido de Anoeta va a ser un partido dificilísimo. Bueno, veremos, al final se trata, en mi opinión, de acabar esta primera vuelta, quedan 2 partidos, en 20, sería fantástico, yo firmo, acabar con 20 puntos la primera vuelta, sería una media de 40, generalmente las segundas vueltas suelen ser un poquito mejores que las primeras, y el inicio de la segunda vuelta sobrevivir como puedas para después enderezar el rumbo de manera definitiva, ¿no? Tratar de sacar puntos, porque va a ser, o sea, desde luego yo no me imagino al Celta en una situación cómoda al finalizar el partido de Anoeta. No me lo imagino porque va a ser francamente difícil, pero tenemos que tener la cabeza fría y saber que esto es una carrera de fondo, que hay que confiar en el nuevo entrenador, que los proyectos exigen de paciencia, de apoyo, de sumar, de remar en la misma dirección, evidentemente siendo todo lo críticos que debemos ser, pero evidentemente si perdemos contra la Real Sociedad, si perdemos contra el Atlético, y ojalá que no suceda contra el Atlético de Madrid, lo que no podemos es echar al entrenador y volver a empezar de cero. No, claro, lo que pasa es que a mí me da la sensación, y creo que hay parte del celtismo que piensa esto, que hay una falta de proyecto en realidad, ¿no? Bueno, sin duda. Y entonces ese para mí es el problema de base, ¿no? La falta de proyecto o que el proyecto tenga más que ver con lo económico que lo deportivo, que es lo que seguimos diciendo, y casi es un remake semana tras semana repitiendo lo mismo, pero es que se ven ejemplos claros de todo eso semana tras semana. Y entonces, claro, eso es lo que a mí realmente me preocupa. Cuando año tras año se ve que el proyecto es el que es o no es lo que uno espera que debería ser, no digo para clasificarse para Europa, porque no estamos hablando de Europa, estamos hablando de una salvación lo más sencilla y cómoda posible, que como tú dices, y estoy de acuerdo, no la vamos a tener.
este año. Yo creo que va a ser un sálvese quien pueda para muchos equipos, incluido el Sevilla, hasta final de temporada. Y casi diría que el Sevilla quizá pueda llegar a final de temporada con más posibilidades de salvación que otros, porque desde luego plantilla para ello tiene. Sí, desde luego. Lo que yo no estoy tan seguro es de que el Celta tenga esa plantilla. Me da la sensación de que a pesar de la falta de proyecto, durante un tiempo Coudet sacó mucho más rendimiento al equipo de lo que se podía sacar. Lo que espero es que haga algo semejante Carlos Carballal con otros métodos y con otras ideas futbolísticas, pero que saque más de lo que el equipo realmente tiene. Y desde ese punto de vista, Mon, quiero hacerte dos preguntas porque sé que pronto tienes que concluir tu participación en el programa. ¿Tú realmente crees que el Celta tiene equipo para salvarse este año? Ya sé que es jugar un poco a ser futurólogos y a sacar la bola de cristal y tal, pero teniendo en cuenta lo que hemos visto y lo que estamos viendo ahora, ¿piensas que el Celta tiene equipo para plantilla, para mantener la categoría en este año tan importante simbólicamente como es el centenario? Y en relación con eso, ¿qué jugadores piensas tú que pueden ser jugadores importantes, además de Yago Aspas, por supuesto, para Carballal, un Carballal que hace cambios, que utiliza jugadores que quizá no contaban tanto con Coudet? ¿Qué jugadores piensas tú que pueden ser, ya no digo revulsivos o revelaciones, sino jugadores importantes, piedras de toque en este equipo de aquí a final de temporada? Pues mira, plantilla para salvarse. Tenemos que ver qué plantillas son mejores que el Celta para hacer ese análisis. Y desde luego, las 4 grandes que hemos dicho antes: Valencia, Sevilla, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Real Betis Balompié. Y a partir de ahí, Valencia, superior. Y a partir de ahí hay un nutrido grupo. Yo el reproche que le hago al Celta o a la directiva del Celta no es tanto el ser o el que yo crea que el Celta es una de las 3 peores plantillas, que no creo que sea una de las 3 peores plantillas. Yo creo que hay 3 plantillas peores que el Celta. Pero el no tener la ambición suficiente como para, teniendo en cuenta el extraordinario momento económico que vive el Celta, tener más ambición en la parte deportiva. Ahí es a lo que voy yo en cuanto a la falta de proyecto que te decía. Exacto, exacto. Porque a mí no me importa, evidentemente, o sea, no somos el Celta y hemos estado permanentemente, año tras año, los que tenemos ya 40 años, viendo al Celta abajo en la clasificación y lo tomamos con naturalidad. Lo comentaba, mira, el otro día en la tertulia de Radio Marca creo que era con Óscar o con Armando Álvarez del Faro Vigo, no me acuerdo. Armando Álvarez comenta con razón y lo escribe siempre en este sentido, que no podemos echarnos las manos a la cabeza porque el Celta tarde o temprano, a corto plazo, va a bajar a segunda división. Y yo lo veo un discurso peligroso, eso. Si bien entiendo lo que quiere decir en sus artículos, y perdona que me vaya un poco, pero es un poco no, está bien, está relacionado. Lo que va a servir de introducción para dar mi explicación en relación a este tema. Creo que efectivamente tiene razón, porque tú analizas la historia del Celta y efectivamente está llena de ascensos y de descensos y de situaciones en las que para nada podíamos imaginar que estuviésemos 7, 8 temporadas en primera división, y efectivamente es una reflexión acertada. Pero también es verdad que es un mensaje, primero, que es reduccionista, porque en ningún caso el Celta estuvo tan bien a nivel económico en relación al resto de equipos como estamos ahora. Y segundo, y más importante en mi opinión, que transmite el peligroso mensaje de alimentar uno de los vicios más recurrentes en los últimos años, que es la autocomplacencia. Es una autocomplacencia a todos los niveles, a nivel de plantilla, a nivel de entrenador, a nivel de directiva y a nivel de entorno, incluyendo medios de comunicación, que es exasperante. Tú ves a la Real Sociedad, y no quiero irme al ejemplo paradigmático de siempre, porque podríamos poner también el ejemplo de Osasuna, o incluso del Rayo Vallecano, pero por poner el equipo en el que se podría perfectamente, a pesar de que la historia de la Real Sociedad es superior, pero que la historia reciente no tanto, porque la Real Sociedad estuvo en segunda división con el Celta, subió de la mano con el Celta, pasó unos problemas económicos absolutamente terribles también de la mano con el Celta, tuvo que rehabilitar el estadio también casi de manera contemporánea. Es decir, las trayectorias en los últimos 10 años de Real Sociedad y Real Club Celta no son tan lejanas. A lo mejor una persona que se haya enganchado al fútbol hace 5 años le parece una locura esto, pero esto totalmente de acuerdo, y no se dice lo suficiente, además. No claro, se dice lo suficiente. Y se puede comprobar. Pero Joaquín Aperribay ha tenido un planteamiento completamente diferente, probablemente teniendo
los mismos ingredientes o pocos más que Carlos Mourinho, pero ha sido consecuente con su proyecto, ha sido valiente, ha apostado por tener una cantera que de verdad esté destinada al rendimiento deportivo y no al rendimiento económico. O sea, mientras la Real Sociedad ha apostado por retener a Zubimendi, caiga quien caiga, por retener a Mikel Merino, caiga quien caiga, a Oyarzábal y al resto de plantilla, llegaron ofertas de 50 millones de euros por Oyarzábal, ¿eh? 50 y 60 millones de euros desde Alemania. Y ahí se ha quedado Oyarzábal. Claro, es que aquí nos llega una oferta de 15 millones y allá se va Brais a la Real Sociedad. Fíjate lo que está haciendo Brais, ¿no? Que me sorprende a mí el primero. Ojo, vaya por delante, que yo pensaba que Brais no iba a tener este rendimiento y que consideraba que era una venta más o menos buena. Pero es que tú, si crees de verdad en un proyecto deportivo basado en la cantera, edificas sobre tus jugadores. Veremos qué pasa sobre Gabri Veiga. Y sobre todo y fundamental, no traes jugadores para generar plusvalía. Tú traes jugadores de rendimiento deportivo. Tú traes jugadores para que sean diferenciales en sus puestos. El Celta nunca habría apostado por contratar a David Silva, porque David Silva es un jugador que no te va a generar plusvalía, te va a generar un rendimiento fantástico, pero no te va a generar dinero. Y esa es un poco la diferencia fundamental entre un proyecto y el otro, que uno está centrado en tratar de ser mejores a nivel clasificatorio año tras año, como era el Celta de Berizzo, en donde se hablaba cada semana de derribar la puerta, de ir a por el título, de ir a por la clasificación europea, y eso, pues hoy en día es una quimera, es una absoluta utopía, ¿no? Con esta directiva que está enfangada en peleas institucionales cada poco tiempo, en proyectos más relacionados con el ladrillo y no con el balón, y es un error de base, de planteamiento, que podemos hablar aquí de que si Carvajal nos gusta más, nos gusta menos, pero la base sobre la que nace todo lo del Celta es la que hablamos siempre, es una enfermedad metida en la piedra que nos va a costar muchísimo sacar de ahí, ¿no? Sí, volvemos al comentario de siempre acerca de lo deportivo y lo económico y cómo realmente el Celta está adquiriendo patrimonio para quien lo dirige, para en un futuro poder venderlo si se tercia o cuando se tercie, porque evidentemente eso no es que si se tercie, es que eso se va a terciar en cualquier momento. A mí me parece un argumento falaz el decir que es cuestión de tiempo que el Celta baje a segunda división. Porque es cuestión de tiempo que el Celta baje a segunda división si año tras año no se crea un proyecto deportivo serio. Ese es el problema realmente. No es... Sobre todo que vas a tener más oportunidades, o sea, vas a tener más probabilidades de bajar si estás con el cántaro a la fuente, ¿no? O sea, claro, el Villarreal, desde un punto de vista histórico, también tendría que bajar a segunda división. ¿Por qué no se habla del Villarreal en estos términos? Porque el Villarreal ha construido un proyecto deportivo. Porque no se puede hablar del fútbol desde un punto de vista histórico. Porque tienes que centrarte en lo que está ocurriendo ahora y planear el futuro. O sea, yo no estoy diciendo que el Celta tenga que ir a Europa todos los años, ni que sea un equipo que tenga que derribar esa barrera por obligación, en absoluto. Pero no me gusta escuchar que haya gente que diga cosas como... pues es que parece que usted no sabe lo que tiene o que no comprende la historia del equipo. No, porque comprendo la historia del equipo, entiendo que el Celta está en un momento perfecto para asentarse lo máximo posible en primera división. Que en algún momento del futuro el Celta pueda bajar a segunda división. Bueno, todo el mundo puede bajar a segunda división, excepto el Athletic Club de Bilbao, el Barça y el Madrid. Que, bueno, yo espero que el Athletic Club de Bilbao nunca baje a segunda división. Si baja el Barça o el Madrid, me da absolutamente igual. Pero lo que sí puedo decir es que el Celta tiene que sentarse el máximo tiempo posible en primera división. Y argumentos como los de históricamente el Celta era un equipo ascensor, históricamente tú no sabes. Por supuesto que lo sé. Y como lo sé, lo que quiero es que se haga un proyecto deportivo para conseguir que el Celta se asiente lo máximo posible en primera división. Porque, de nuevo, lo deportivo y lo económico van de la mano, lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos constantemente. Hay que crear un proyecto deportivo y para mí ese es el problema. Entonces, Carlos Carvajal, bueno, es un entrenador al que hay que darle tiempo para ver qué es lo que puede hacer y, como tú dices, si las cosas empiezan a fallar, no descartarlo ya y traer a otro para ver si con un revulsivo que nadie sabe por qué va a aportarlo a otra persona, pueda salvar el equipo al final. Si la cuestión no es esa, la cuestión es crear un equipo que tenga opciones de mantenerse en primera división
de la mejor manera posible, para no estar con el agua al cuello constantemente, que al final, en algún momento, como tú dices, pues el cántaro va a la fuente, se acabará rompiendo y el Celta bajará. En eso creo, Mon, que estamos totalmente de acuerdo. No sé si Claro. quieres añadir algo más sobre eso o Sí, si a ver, quieres hablar de algunos jugadores que quizás te puedan parecer importantes en el futuro inmediato de este equipo. por cerrar un poco la reflexión sobre la cuestión histórica, ¿no? Es que tú fíjate que los ingredientes a través de los cuales se generaron esas jerarquías de los equipos, nada tienen que ver con los de ahora. Es decir, el Celta era un equipo ascensor, pues porque la masa social del Celta era la que era, como era la de Osasuna, como era la del Español en su día, y se fueron generando más o menos una clasificación histórica en base sobre todo a la masa social, a los abonados, que era lo que permitía disponer de un presupuesto mayor o menor a los equipos y a través de eso construir equipos mejores o peores, ¿no? Pero es que el fútbol de hoy, ya desde hace muchos años, los criterios económicos o los ingresos económicos prácticamente nada tienen que ver de eso ya. Entonces, estamos haciendo un uso tramposo de la historia. Porque es que si no, en ningún caso podríamos hablar de un equipo como el Villarreal en España, o como un Manchester City en Inglaterra, o como muchísimos otros, no se me vienen ejemplos ahora a la cabeza, pero es que estamos plagados de equipos así. El propio Getafe no es un equipo con tradición en primera división. Es decir, los ingredientes a través de los cuales los clubes hoy aspiran a estar más arriba o más abajo no están relacionados a su masa social o al número de habitantes que tiene la ciudad que representan, ¿no? Que era un poco la medición que se establecía históricamente, ¿no? Entonces es un argumento, efectivamente estoy contigo, en que es un argumento tramposo, un argumento falaz, ¿no? El analizar de manera sincrónica algo como eso, ¿no? Y el resignarnos a que, bueno, es que llevamos muchas temporadas en primera y en algún momento hay que bajar a segunda. Pues nada, señores, pasemos de todo, no nos presentamos a los partidos y nos vamos a segunda división. Sí, de es que es todos muy... modos, a la Liga lo único que le interesa es que haya Madrid-Barça. Eso está claro. Bueno, eso sin duda, claro, claro. Claro, pero lo que te quiero decir es que ese ambiente de autocomplacencia, ese ambiente que, ya te digo, es que en Vigo lo respiras a todos los niveles, desde luego en la dirección deportiva, y porque les interesa mantener ese discurso de éxito, de trasladar a la afición y a los medios de comunicación que esto es un éxito, estar en primera división y que es gracias a nosotros que llevamos muchos años, bla, 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 bueno, todo este marketing que se sostiene desde el Mouriñato, pero es que eso se ha trasladado a los jugadores en determinadas circunstancias y delante de un micrófono. Es muy habitual escuchar pues a los Aspas, Veiga, Beltrán, Tapia, no se salva ninguno. Decir que bueno, no hemos ganado, pero no pasa nada, es un equipo de nuestra liga. A mí no me gusta. A mí llevamos demasiado tiempo con esa visión de autocomplacencia de qué es lo que hay y de que nos tenemos que resignar. Pues no, es que tenemos que competir, tenemos que ser cada vez mejores, cada año mejores, porque es que lo habíamos conseguido. Es que hay que volver al camino que habíamos trazado a través de Berizzo y a través de aquel Celta que iba en línea ascendente año tras año. Es y que hay que exigir a la directiva. Es la única manera de sobrevivir, además, Monque. Yo creo que eso es algo de lo que no se habla lo suficiente, ¿no? O sea, no es que el Celta haya llegado a su tope y ya está. Porque como ha llegado a su tope con Víctor Fernández, con Berizzo, tal y cual, pues entonces ahora ya a partir de ahora es declinar, ¿no? En absoluto. O sea, se trata de crear un proyecto que permita que esto se pueda mantener. No sé, e incluso mejorar también. Y sobre todo, Antón, porque el Celta tiene algo que no tienen el resto de equipos de abajo, que tiene un jugador extraordinario y a todos los niveles. O sea, que tiene un jugador que si hubiese nacido en Benavente, ya no te digo en Donetsk, si hubiera nacido en Benavente no lo tendríamos aquí. Porque es un jugador de talla internacional, de talla mundial, que llevas años y años y años agarrado a él como único soporte en el plano deportivo, que si no, ¿qué habría sido de nosotros, donde vaya? Y es tu único argumento. Entonces, tú, en tanto en cuanto tu único argumento es un jugador que tienes aquí, que vale, que lo trajo Mourinho después de Sevilla y tal y cual, y eso hay que ponerlo también encima de la mesa. Pero cuando año tras año tu único argumento es un jugador prácticamente, Claro. y estás debilitando el proyecto deportivo, dando bandazos, dando golpes de timón, un año traes un entrenador de combinación, de toque, tal, después optas por un entrenador como Berizzo que es de motivación, luego te vuelves otra vez Unzué, luego Cardoso, luego Coudet, es que son unos bandazos y una falta de paciencia y no sé cuántos entrenadores, creo que son 19 entrenadores en 16 temporadas. Es que eso es un dato importante Claro. que tiene que ver con la gestión deportiva de un club. Claro, entonces esa es la preocupación, ¿no? La más, cuando te vas un poco a lo macro y levantas un poco la mirada y bueno,
Estábamos hablando del Villarreal, estábamos hablando de Carvajal, tal y cual, y evidentemente tú sacas el tema del proyecto deportivo. Es que si te vas a lo macro, ahí la preocupación a medio plazo es evidente porque además el reemplazo va a ser por sangre azul, obviamente, porque lo recogerá probablemente su hija, y da la sensación de que tenemos Mouriñato y tenemos esta manera de proceder basado más en el ladrillo y en el proyecto empresarial, más que en la AD de Sociedad Anónima Deportiva, ¿no? Entonces, es un poco descorazonador y en esto entramos ya en cuestiones más filosóficas, como la sensación que tienes de que eres aficionado del Celta, pero que el Celta no es lo que era antes, ¿no? Es una empresa con determinados criterios empresariales y que están bastante alejados del plano deportivo, ¿no? Pero bueno, eso se contrapone con que después vas a la previa del Celta Villarreal y ves la barbaridad de recibimiento que se le hizo al Celta, que ha sido algo espectacular, y el grandísimo seguimiento que tiene a nivel de afición, y bueno, pues te vuelves a contagiar y te vuelves a reconciliar un popoco con el fútbol, ¿no? Y en esas estamos. Y ese jugador del que hablas, que es la roca del equipo, pues tiene fecha de caducidad, como todos los seres humanos y como todos los deportistas. Y entonces esa, desde luego, es una preocupación también. Yo no dudo de que esta comercialización del fútbol es una cuestión global. A mí, desde luego, no me gusta lo que estoy viendo desde la dirección del club y sobre todo desde la dirección que tiene que ver con lo deportivo, porque después, como tú comentabas antes, uno echa la mirada a equipos que son comparables y las cosas no se están haciendo en ciertos equipos de la misma manera, ¿no? Y desde luego hay equipos que no tienen la suerte de tener un jugador como Yago Aspas, pero esto es una cuestión de tiempo también. Es decir, cuando Yago Aspas ya no juegue y cuelgue las botas, ¿y luego qué? Esa es la pregunta, ¿no? Pero bueno, eso daría para otro programa, ¿no? Entero hablando sobre este tema. Ante este argumento que tú sostienes de compararte pues, con equipos como la Real Sociedad, como Osasuna, tal, hay quien te dice, y me anticipo ante bueno, algún oyente o algún vidente que pueda hacer esta reflexión, hay quien dice que, bueno, es que no os estáis comparando con otros equipos como el Sporting de Gijón, como el Oviedo, como el Racing de Santander, como el Deportivo de La Coruña. Claro, es que tú, para mejorarte, tienes que comparar con el bueno de la clase, no con el malo. Efectivamente. Es que a mí en muchas ocasiones me han hecho esta reflexión y digo, claro, pero es que se trata de mejorar, se trata de que el director deportivo y el presidente justifiquen sus emolumentos en mejorar, no en empeorar. Y te tendrás que comparar, tendrás que poner un referente en un caso de éxito, no un caso de fracaso, ¿no? Entonces, bueno, creo que es bastante fácil de entender, claro, y que se entiende y que no habría que explicarlo, pero es que me lo han reprochado a veces este argumento, ¿no? Sí, sí, y a mí me han dicho en muchas ocasiones que es inevitable que el Celta baje a segunda división, pues porque lo dice usted. Dependerá de cómo se hagan las cosas. No hay nada, excepto la muerte, que sea inevitable, y yo desde luego creo que bajar a segunda división mañana o en 10 años es algo evitable si las cosas se hacen con fundamento. Después que entre el balón o no entre el balón ya es otra cuestión, porque de nuevo no es una sociedad anónima normal, es una sociedad anónima deportiva, y entonces el deporte entra en juego. Y desde luego, como el deporte entra en juego, pues la planificación deportiva es esencial. Y yo creo que esto es algo que no se ha visto en los últimos años en el Celta y sobre todo últimamente no se está viendo en absoluto. Dicho esto, Mon, para terminar, porque ya hemos pasado el tope del tiempo que tú me habías dicho que estabas disponible, háblame de algunos jugadores que crees que van a ser importantes y dime también qué es lo que piensas que va a ocurrir en el partido frente al Mallorca. Yo dije que el Celta iba a empatar a 1 porque ya sabes que esa es mi respuesta general estándar en las porras, pero también lo dije porque Fernando dijo 1-2 y yo tenía la esperanza de dar ese resultado, pero al final, como lo cogió él, pues he vuelto a mi típica X con el gol por bando y bueno, pues hablemos de eso para terminar y de nuevo te doy las gracias por estar aquí en los micrófonos del Barceleste. Pues mira, jugadores que creo que en la segunda vuelta pueden dar buen rendimiento. Sin duda, Jørgen Strand Larsen. Creo que es un jugador que tiene un potencial y un margen de crecimiento extraordinario. Creo que es un grandísimo fichaje, hay que decirlo. Que son 12 millones de euros, que es una cantidad importante para el Celta, pero que creo que están justificados. Creo que es un jugador que los vale y que va a valer más. Y después veo, los jugadores importantes, evidentemente, Fran Beltrán, para mí es intocable y fundamental en el Celta, independientemente de que tenga mejores o peores partidos y que tenga altibajos. Evidentemente, Yago Aspas, la irrupción de Gabri Veiga ha sido espectacular. Yo lo llevo siguiendo con el Celta B
las últimas temporadas, era un jugador que ya con Onésimo, sobre todo cuando jugaba cerca del área, se notaba que la categoría le quedaba pequeña, pero sí que no contaba con una capacidad de adaptación y una irrupción en primera división con los mayores, por así decirlo, con tantísima solvencia y con tanto desparpajo, ¿no? Y con los números que lleva. Gabri Veiga, para mí es un jugador que va a dejar atrás a Brais Méndez. Creo que es un jugador superior, creo que es un jugador que el Celta, si de verdad quiere reconciliarse con los críticos en la afición, que le reprochan lo que les reprochamos tú y yo, que no hay periodismo deportivo, tiene que edificar encima de él, tiene que ser un jugador que solo se vaya por una oferta astronómica, pero astronómica de verdad, porque es un jugador que está llamado a hacer cosas importantes y a tocar la puerta de la selección en breve. Y después, jugadores como De la Torre, creo que pueden, de la mano de Carballal, y si se les lleva bien, pueden aportar. Carlas Pérez tiene que ser un jugador porque se le adivinan capacidades en el 1 contra 1, en disparo, en asociación, que si entra con más regularidad y somos capaces de encontrarle un sitio a nivel ofensivo, tiene que aparecer en esta segunda vuelta. Y creo que hay jugadores, yo no creo, insisto, en que estemos entre las 3 peores plantillas de la primera división, a pesar de los errores en la planificación, sobre todo porque tenemos un jugador diferencial que es Yago Aspas, y creo que también Gabri Veiga y Larsen no son jugadores para pensar en bajar a segunda división. Pero evidentemente el ramillete de candidatos es muy amplio, porque así como todos los equipos son ganables, evidentemente cualquier equipo del 7º, 8º para abajo, si tiene una mala racha, puede caer en caída libre y acabar en segunda división, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no vamos a bajar, ¿eh? Creo que vamos a pasar momentos difíciles, sobre todo por calendario, pero veo cosas que me hacen ser razonablemente optimista, por lo menos para salir de los puestos de abajo a medio plazo. Y después la porra en Mallorca. Bueno, yo espero un 0-1. Espero mantener un poco esa serie defensiva, esa capacidad que parece que está encontrando Carballal en no conceder demasiadas ocasiones, en que Marchesín empiece a aparecer y en transformar alguna de las ocasiones que podamos tener, porque estamos siendo capaces de generar y casi siempre fuera de casas tenemos, no sé por qué, el punto de mira más acertado, ¿no? Somos capaces de, con menos ocasiones, ser un poco más certeros en la meta rival, como fue el caso de Elche, ¿no? Entonces espero repetir aquel partido, espero repetir aquel resultado, y serían 3 puntos fundamentales para por lo menos recibir el partido contra el Athletic de Bilbao en una posición mucho más desahogada, ¿no? ¿Ves una defensa de 5 en ese partido frente al Mallorca? Sí, sí, sí. Para mí, yo creo que Carballal, el carácter ofensivo o defensivo no lo expresa tanto a través del dibujo, sino a través de la amplitud de los laterales, ¿no? Es decir, a lo mejor en determinados partidos en donde quiera ser más defensivo, va a hacer un 5-3-2 con los laterales un poquito más tímidos. Y en otros partidos, pues a lo mejor repite ese dibujo, pero con Hugo Mayo y con Galán un poquito más en línea de medio campo, incluso de 3 cuartos, ¿no? Para dar profundidad. Pero creo que es un dibujo que al Celta, bueno, está viendo que más o menos le da cierta estabilidad defensiva con esos 3 centrales, que le ayuda en la salida por el central derecho a través de Mingueza, que tiene cierta salida de balón, y que después pues tienes la capacidad de corregir en la espalda cuando nos cogen bloque alto con la velocidad de Eidú, ¿no? Entonces yo creo que ha llegado a ese equilibrio, a esa conclusión. Es un dibujo que ya había utilizado en Portugal, en el Sporting de Braga, y creo que el Celta más o menos está encontrando comodidad en ese dibujo, evidentemente sin ser inmovilista y si el partido a lo mejor no sale como estaba en los planes del portugués, pues variar a un 4-3-3, como hicimos contra el, se me ha ido el santo al cielo, contra el Sevilla, y como hicimos también en el último compromiso en casa, ¿no? En este fin de semana. A mí me gustaría ver a los carrileros que interceptar más balones, ¿no? Y tener un poco más de presencia en la creación de jugadas de ataque, pero bueno, sí, pero eso es algo que, por ejemplo, no se vio en la primera parte frente al Villarreal. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que eso no es tanto problema del dibujo, sino del estado de forma de los laterales. Es que Javi Galán no es el mismo Javi Galán. Sí, te iba a preguntar por Galán, porque es casi incomprensible el bajón de calidad que ha pegado Galán. Bueno, pero es que probablemente sea también explicación del proyecto deportivo. Es que todo tiene relación, ¿no? Javi Galán se siente indiscutible porque lo es, porque no hay otro lateral izquierdo en el equipo, ¿no? Entonces, tú cuando no tienes un competidor natural en tu trabajo, pues evidentemente en cada entrenamiento, si tienes que dar el 120% porque tienes un lateral de tu nivel, pues das el 120. Pero si ves que tú vas a jugar, pues a lo mejor no das el 120 y das el 90 o el 95. Y eso en fútbol de élite se nota. Es más, yo hasta lo noto con algún kilo de más.
Y lo noto con que Bueno, eso antes... quizás sean las Navidades también, ¿no? A lo mejor, bueno, bien, pero es que a lo mejor en otro puesto, a lo mejor Fran Beltrán no se puede permitir eso, porque tiene a Tapia mordiendo, ¿no? O Gabri Veiga, o Larsen, No, porque tiene a estoy totalmente Paciencia. de acuerdo con lo que dices. Es decir, es un jugador que tiene el puesto fijo, ¿no? Mm. Casi como alguien que sabe que no lo van a echar de su empresa y entonces pues dice, ¿para qué Claro, matarme, ¿no? claro, y eso para el rendimiento colectivo no es bueno, ¿no? Porque al final no hay esa exigencia detrás y se está notando que Galán en la primera temporada cuando recibía la pelota o jugaba fácil o se iba con cierta naturalidad, ¿no? Porque regateaba con mucha facilidad. Este año no, es que este año contra el Villarreal le costó muchísimo, ¿no? Le costó muchísimo ser un jugador de incidencia, ¿no? Generalmente estos dibujos suelen ser muy vistosos para los laterales porque tienen mucho protagonismo en las bandas, es decir, que si un lateral está en buen estado de forma, todavía destaca más y, y contra todo pronóstico, pues se ha caído bastante, ¿no? Está siendo uno de los jugadores cuyo rendimiento yo creo que más ha descendido en comparación con la última temporada, ¿no? Con las últimas temporadas. Sin duda, yo creo además con Veiga, ya que lo mencionabas antes, es un jugador con el que hay que tener paciencia y yo creo que hay que crear, como tú decías antes, las condiciones adecuadas para que siga con su progresión y va a ser, yo creo, si tenemos paciencia con él, tanto los entrenadores, es decir, el cuerpo técnico, como quienes toman las decisiones desde arriba, como la propia afición, si se tiene paciencia con él y se crean las condiciones adecuadas, yo creo que puede ser un jugador importantísimo para el futuro del Celta y me refiero precisamente a lo que tú decías, que salga del equipo solo si hay una oferta verdaderamente astronómica por él. Y después me está gustando también ver que cada vez tiene más presencia Luca de la Torre, porque yo recuerdo ver a Luca de la Torre jugando con la selección estadounidense, a la que sigo desde hace muchos años, evidentemente, al vivir aquí en los Estados Unidos, y me parece un jugador que puede aportar bastante en este equipo. Ya veremos también qué es lo que pasa con Orbelín Pineda, que está haciendo una buena temporada en tierras griegas y no sé si para la próxima temporada será céltico o si se le buscará equipo. Sí, habrá que ver cómo está el Celta, dónde está y evidentemente si entran los planes del nuevo entrenador, porque bueno, tengo la sensación de que Carvajal concede más oportunidades, es menos inmovilista, Coudet tenía mucho más las ideas claras en lo positivo y en lo negativo, a veces incluso siendo terco en algunas de sus decisiones. Bueno, son formas de liderar, formas de dirigir. Y con Carvajal yo tengo la sensación de que es un técnico más formador, ¿no? Que apuesta más por los jóvenes, que tengo la sensación también de que con la cantera, probablemente a corto plazo no, porque la situación es bastante delicada a nivel clasificatorio, pero tengo la sensación de que va a contar más con la cantera, porque en su ADN y en su trayectoria está esa cuestión, ¿no? Bueno, eso formará parte más del largo plazo. Ahora el corto plazo lo que te dice es que está apostando por un dibujo de 5, por un 11 titular que puede mover una o dos piezas, pero que también es parecido, porque fíjate que Cervi parecía que era el enchufado, el niño mimado de Coudet, pero sigue jugando con Carvajal, muestra de que tampoco hay mucho más, y que es lo que muchos decíamos. Y a partir de ahí, pues bueno, están entrando De la Torre, intentó entrar Suedberg, pero no acabó de convencer porque es un jugador muy intermitente y demasiado joven todavía. Y después, pues, evidentemente, hay otros jugadores que, como Paciencia, como jugadores atrás también, que pueden aportar, pero que su participación de momento, pues, está mucho más limitada, pues, porque la situación del Celta no está para hacer pruebas y para tener paciencia en cuanto a conseguir puntos inmediatamente, ¿no? Pues Fernando dio 1-2, Mon da 0-1, algo en lo que están ambos de acuerdo, en que el Celta puede ganar ese partido frente al Mallorca y yo pues he dado mi típica X del 1-1 y bueno, en todo caso lo que importa es que el Celta siga sumando y fuera de casa realmente tiene que conquistar ciertos puntos que ha perdido en casa, porque desde luego las estadísticas en casa no están nada bien. Yo lo que le he pedido a los Reyes Magos para el Celta es que independientemente del entrenador se haga un proyecto deportivo y eso creo que es muy importante para el futuro a medio y largo plazo de este club. Mon, quiero darte las gracias por tu disponibilidad, por estar ahí al otro lado como siempre en los micrófonos del Bar Celeste y bueno, pues pronto espero que puedas estar de vuelta charlando conmigo y en la próxima ocasión espero que también
con Fernando. Gracias y ya solamente nos queda dar ese berro celeste. Nada, gracias a ti como siempre y nada, lo dicho, espero coincidir también con Fer cuando vosotros queráis y podamos tener la ocasión de reunirnos los tres y bueno, y hablar de buenas noticias también del Celta y de que salgamos de esta situación y hayamos visto buen fútbol, que para eso estamos. Así es, y os animo, por supuesto, a que sigáis a Mon, tanto en Twitter y en las redes sociales, como por supuesto en las ondas radiofónicas de Radio Marca en Vigo. Repite, si puedes, en qué emisoras sueles participar. Pues Radio Marca en tertulias, generalmente por la semana, jueves, viernes, 101.9, y en la cadena SER en el 100.6 en la transmisión local, con Marci Varela. Pues ahí tenéis celtistas vigueses a Mon en las ondas de la radio local y también lo tenéis aquí en el bar Celeste. Dejad comentarios por la parte de abajo de este vídeo si es que tenéis algún comentario que hacer a las opiniones que hemos expresado y a la conversación que hemos mantenido durante más de una hora aquí en el bar Celeste. Y ahora no queda más, Mon, que lanzar ese berro celeste. Yo te voy a dejar la pelota botando con el coma sempre de siempre y tú gritas ese a la Celta si te parece bien. Adelante, venga. Vamos allá. Coma sempre o de sempre. ¡A la Celta!